Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruzgarl TP. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Obtendremos 500 me gusta de aquellos que digan que comience el amor de Zeyal. Alil cree que su negocio se vino abajo por culpa de Zeynep. Le dice a Zeynep que salga de la habitación. Zeynep dice que no saldré, cuéntame qué pasó. Dice que realmente quieres saber qué pasó. Dice que eres un desagradecido. Dice que ingrata me has visto. Alil lo echa de la habitación. Zeynep intenta comprender qué está pasando. Alil dice que sé que rompiste el acuerdo. Se entera de que Oran ha renunciado al acuerdo. Zeynep dice que no dije nada, ¿por qué se rindió? Alil estaba muy molesto. Confiaba en Zeynep. El flujo de las lágrimas. Entonces Zumrud recuerda lo que dijo la abuela. Descarga su ira con cuchillos. Vuelve a recordar su venganza. Dice que ella es la chica que echó a mi madre por la puerta. Gulan escucha la ira de Alil. Él viene a ti. ¿Cuál es tu problema? Alil lo ignora. Sin embargo, recuerda la intimidad nocturna de Oran y Zeynep. Zeynep llega a casa y pregunta por qué le contaste a su madre lo que pasó. Su madre dice que yo no hice tal cosa. Entonces, ¿quién lo hizo? Merve sale del interior. Dice que se lo dije. Se acuerdan de todo. Merve, dices que todo es para mi abuela. Entonces, ¿qué haremos? Tulay, quizá Oran todavía te quiera. Dice que a tu padre también le encantaría verte con él. Zeynep, ella es mi amiga de la infancia. Dice que así seguirá siendo. Él dice que no olvides esto. Luego llama a Oran. Dice que quiere conocerlo. Alil recuerda la conversación de Oran y Zeynep. Mientras tanto, Zeynep le pide permiso a Alil. Zeynep dice que me estás juzgando sin entender. Dice que nunca me escuchas. Dice que tengo un pequeño trabajo que hacer, ¿puedo salir? Mientras tanto, Alil murmura para sí mismo. Él dice que definitivamente la conocerá. En el diario, ella y Yusuf cuelgan cortinas en su casa. Senaz, que los sigue de cerca, se sorprende por lo que ve. Zeynep le pregunta a Oran por qué firmó el acuerdo. Dice que lo que le pasó a Oran es muy poco profesional. Cuando Zeynep regresa a casa, Selma también llama a Zumrud. Zeynep dice que no lo vi afuera. Mientras tanto, la voz de Zumrud se escucha desde el interior. Habla con Alil sobre Zeynep. Zumrud llama a Zeynep. Zumrud pregunta, ¿estás molesto? Dice que siempre quiero verte feliz. Luego quiere tomar una foto. La abuela Zumrud reúne a Alil y Zeynep. Pero no le gusta la foto. Se abrazan. De esta manera, dice, estarás en paz. Alil duda en abrazar a Zeynep. Así la abuela Zumrud consigue su objetivo. Luego se toman otra selfie. Se ha convertido en una imagen más cálida. Zeynep le dice a su abuela, vayamos a nuestra habitación. Por otro lado, Yusuf y Gunce han preparado la casa. Yusuf lo ha preparado todo. Sin embargo, Gunce no lo sabe todo. Oran recuerda las palabras de Zeynep. Él pregunta cómo hice tal cosa. Se pregunta qué dije cuando la situación de su abuela era obvia. Oran llama a Zeynep. Sin embargo, Zeynep no contesta el teléfono. Por otro lado, Alil dice que no volverá a reunirse con Oran para llegar a un acuerdo. Dice que encontrará a alguien más. Alil dice que le enviará un correo electrónico a Eren. Mientras tanto, Oran llama. Dice que quiere compensar la situación por la mañana. Hablé con Zeynep. Dice que le di el derecho. Alil dice enojado, ¿cómo puedes hablar en mi nombre? Viene a Zeynep. ¿Con qué derecho hablas en mi nombre? ¿Cómo quiere Oran renovar el acuerdo? Pregunta, ¿quería Zeynep renovar el acuerdo? Él dice, ¿por qué no lo aceptaste? Alil dice que no vuelvas a interferir en mis asuntos.
Él dice, ¿cómo puedes hacerme hablar con él? ¿O tenía miedo de que lo despidieran? Songul, por otro lado, está muy contento de que hayan peleado. Por otro lado, Senaz dice que Yusuf y Gunce están alquilando una casa. Tan pronto como Yusuf y Gunce entran a la casa, la señora Nevin se enfrenta a Gunce. Zeynep va a Ara. Él monta a caballo. Luego dice, vayamos a la colina del viento. Dice que tal vez ambos nos calmemos. Cemil quiere sacar a Zeynep del caballo. Dice que el caballo es peligroso. Sin embargo, Zeynep no le escucha. Selma llega a Ali. Dice que aclararé los malentendidos. Zeynep dice que es inocente. Dice que Merve le explicó todo. El señor Cemil Alil se acerca a él. Dice que Zeynep está montando un caballo salvaje. Dice que aunque Zeynep es una buena jinete, no puede controlar ese caballo. Alil pregunta dónde pudo haber ido. Cuando Selma quiere calmarse, siempre va a la colina del viento. Merve cuenta lo que pasó cuando vio a Oran. Nevin le dice a Gunce que no tenga sueños vacíos. Dice que dejarás esta casa. Yusuf intenta entender de qué habla su madre con Gunce. Alil llega a la colina Ruzgar lo más rápido que puede para llegar a Zeynep. Encuentra su pañuelo. Estaba bastante preocupado. Cuando Alil vira camina, encuentra a Zeynep inconsciente en el suelo. Llama a Zeynep con miedo. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.